Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este video de prácticos, el último que tenemos, el último de esta unidad, el último que me toca a mí, pero también el último de la materia, eh, de esta cursada tan especial que nos tocó tener, tanto para ustedes como para nosotros también como docentes. Si vieron el video anterior, me conocen ya, soy Ian Cristal, docente de prácticos de la Comisión 1. Bueno, y me voy a meter en este caso en la segunda parte de la unidad 5 sobre el mundo de la Guerra Fría, donde trabajamos un momento puntual de la Guerra Fría, que son las movilizaciones, en el contexto de la Guerra Fría, que son las movilizaciones del año 1968. Nosotros trabajamos este práctico, que vamos a ver el texto de Michael Seidman, junto con el de Alan Turing, que es bueno, el que se ve en los teóricos, que ya está subido el video de Juan Califa, donde se trabaja ese texto, y además Juan dio algunos elementos más de contexto sobre este tema. Acá les puse en el PowerPoint un cuadrito que hace Touré, no es para que se lo sepan de memoria, ni tampoco lo voy a trabajar ahora, pero me interesa, por un lado, que lo tengan de referencia para cuando se descarguen el PowerPoint, si lo hacen, pero también resaltar acá en este cuadro cómo Turén pone algunos de los lugares en los cuales el 68 fue importante, y ya en solo un pantallazo de este cuadro podemos ver que el 68, como planteó Juan en el teórico, fue un fenómeno global, es decir, fue un fenómeno de movilizaciones estudiantiles, pero también obreras y populares, que tuvo un caso muy especial que estamos trabajando en particular, que es Francia, pero donde también encontramos movilizaciones en Italia, en Alemania, en universidades de Estados Unidos, en lugares por ahí que ustedes no sé si conocían que habían ocurrido manifestaciones como Japón, también en Checoslovaquia, que pertenecía al bloque que está bajo la órbita de la Unión Soviética, y en varios lugares de América Latina. México es uno que nombra Turén, pero también Brasil, Uruguay, un fenómeno realmente de alcance internacional. Un poco en diálogo con el texto de Turén, vamos a trabajar entonces digamos, dos partes del libro, de este libro de Michael Seidman, que se llama La Revolución Imaginaria, París 1968. Es un libro que Seidman editó en el año 2004 en inglés y que hace poco, justo en el aniversario de los 50 años, se editó en español, en Madrid. Ya el título les da una idea, ¿no?, del enfoque de Seidman, es decir, la revolución imaginaria. Ya bueno, es un título, no siempre los títulos son tan claros en el concepto que quiere transmitir el autor. En este caso yo creo que ya, si no leyeron todavía el texto, ya se van a dar una idea de hacia dónde va, ¿no? París 1968 nos sitúa también en el lugar y el espacio, en el tiempo y el espacio que va a trabajar el autor. Dos palabras sobre él, sobre este autor. Es un historiador norteamericano, nació en 1950, es profesor de una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Carolina del Norte. Tiene libros escritos sobre distintos temas, en particular 2 o 3 sobre la Guerra Civil Española, y bueno, en este libro trabaja la cuestión del 68. Nosotros damos en la materia la introducción y la conclusión de este libro. Vamos a empezar por la introducción. La introducción se titula Mayo del 68, una ruptura. Y un poco lo que hace Seidman es trazar un recorrido por las interpretaciones dominantes sobre el Mayo francés en su propia época, es decir, las interpretaciones que se dieron alrededor del 68 y en los diversos aniversarios posteriores hasta el 98, porque bueno, siendo un libro del 2004, llegó hasta ahí. Va viendo qué se decía el Mayo francés a los 20 años, a los 30 años, etc. El punto de partida de Seidman, que vamos a ver ahora en la introducción, tiene que ver con que aún cuando estas visiones, quiero decir, aun cuando las diferentes visiones sobre el acontecimiento que estamos hablando fueron mutando, todas acuerdan en que el Mayo francés constituyó una ruptura con el pasado que cambió a Francia profundamente. Y esto es lo que va a cuestionar Seidman, va a poner en cuestión la idea de que el Mayo francés fue realmente un cambio profundo. Seidman hace un recorrido por estas interpretaciones, entonces inicia de alguna manera nos plantea un estado de la cuestión, tomando un concepto que a ustedes les va a servir en el futuro,
como estudiantes de sociología y futuros sociólogos, toda la cuestión significa hacer un recorrido por todas los libros y artículos, y sobre todo por los distintos momentos que tuvo el estudio de un fenómeno. En este caso estamos hablando del Mayo francés. Él hace tras un estado de la cuestión sobre Mayo del 68. Él arranca diciendo que para el gobierno francés de ese momento, Juan refirió que era el gobierno de Gaulle, hablamos en la clase anterior sobre él. Bueno, para el gobierno de Francia, varios funcionarios muy importantes de ese gobierno plantearon que en ese momento lo dijeron, esto era una crisis histórica de la civilización, se estaba viniendo abajo la civilización. Y lo que dice Seidman es que historiadores, sociólogos y periodistas se adhirieron a esta concepción. Entonces, él cita en particular dos libros muy importantes. Uno es el de Turén, que ven en teóricos, que habla de la crítica de la sociedad tecnocrática. El otro muy, muy conocido es este que tenemos la imagen de tapa de una de sus ediciones, de Morin Lefort y Castoriadis, que bueno, se llama Mayo del 68, la brecha. Ellos plantean ese concepto que se hizo bastante conocido en el ámbito de las ciencias sociales, de una brecha, como que el Mayo francés abrió una brecha en la sociedad consumista y conformista de esos años. Es interesante que Seidman incorpora la mirada de un historiador más conservador, que es crítico del Mayo francés, que es Raymond Aron, pero que según Seidman coincide en que fue un fenómeno importante, es decir, que el Mayo francés expresó el malestar de toda la civilización internacional. Y un poco el 10º aniversario, en el año 78, del Mayo francés, tuvo miradas coincidentes, que iban más o menos hacia el mismo lugar. Es decir, es toda una serie de interpretaciones que consideraban al movimiento que se había producido en el año 68 como un movimiento contestatario que planteaba un cambio profundo en la sociedad. Esa era la interpretación del 68 en ese mismo momento y en los años más cercanos posteriores. Estas visiones cambian, sobre todo a partir de los años 80 y un poco en los 90 también, en un contexto distinto, ¿no? Los 60 y los 70 es un contexto de luchas internacionales, revolucionarias, eso cambia. En los años 80 son años más conservadores en la política internacional, de reflujo de las luchas revolucionarias, y en ese contexto surgen interpretaciones que son distintas a las anteriores y que Seidman las caracteriza como interpretaciones individualistas. Ferry, Renoir, Lipovetsky son algunos de los autores de esta interpretación individualista que plantea que no es tanto un cambio social lo que buscaban los protagonistas del Mayo francés, sino un cambio individual, de poder alcanzar una máxima potencia como individuos que tuvieran más libertad de consumo, más libertad sexual, más libertad de desplegarse en un terreno individual, y que la sociedad los oprimía como tales, no tanto como un colectivo social que buscara una transformación revolucionaria, sino como individuos que se conectaron para lograr una mayor potencia como tales, ¿no? Es una mirada muy desde el psicoanálisis, desde alguna escuela del psicoanálisis, fue muy criticada por los otros autores como una visión muy sesgada. Pero acá lo que nos interesa sobre todo es que, y acá tomo una cita de Seidman que dice, tanto la interpretación individualista como la anti-individualista han continuado viendo Mayo del 68 como una profunda brecha en la sociedad francesa. O sea, para estas interpretaciones también hubo un cambio, si bien el cambio fue a nivel individual, también fue un cambio importante, el Mayo francés. Y en los 90, un poco en el mismo sentido, lo que se consolida es un consenso en relación a que el Mayo francés lo que trajo es un cambio cultural, no tanto un cambio social, político, pero sí un cambio cultural. De alguna manera, Seidman se podría inscribir en esta corriente, lo vamos a ver después. En algún sentido lo que plantea esta línea es que el desarrollo del capitalismo estaba un poco atrasado a nivel de la cultura, por ejemplo, con una moral muy, muy, muy retrógrada para lo que era el desarrollo del capitalismo, en el sentido de, por ejemplo, no aceptar la cohabitación de parejas que no estuvieran casadas, o el divorcio, u otras cuestiones liberales básicas, de libertades individuales básicas. Y entonces que el Mayo francés, si bien no hubo un cambio
social importante, trajo este cambio cultural. Un poco Seidman, vamos a ver, tiene puntos de contacto, si bien Seidman diría es un pequeño cambio, ¿no? Es como un autor que toma lo del cambio cultural, pero lo relativiza más todavía, dice ni siquiera tanto, ¿no? Acá les dejé también en esta diapositiva un diario francés del año 86, esto fue una investigación que de casualidad tuve que hacer y que tiene que ver con este tema, y fue un momento de nuevas movilizaciones, el año 86, desde ya mucho menos conocidas que las del 68, pero me interesa que vean el eslogan de ese año, era traducido: el 68 es demasiado viejo, el 86 es mejor. Obviamente los estudiantes del 86 no llegaron a la repercusión que todavía tiene el 68, pero lo interesante es cómo todavía el 68 era el punto de referencia, o sea, en los 80 todavía se veía el 68 como la referencia, sea para estar de acuerdo, o en este caso, para diferenciarse, en un contexto muy distinto en los 80, menos revolucionario, los estudiantes querían decir que ellos eran distintos que los del 68, pero aún así, siempre el 68 era la referencia. Y esta es un poco la idea de Seidman. El 68 siempre es la referencia en Francia, sea para estar a favor, sea para estar en contra, siempre se habla del 68 como un momento muy importante. Bien, pasamos entonces a la segunda parte que nosotros vemos del texto de Seidman, que es la conclusión, que él titula «Un mayo del 68 modesto o mítico». Seidman parte de esta imagen. Ustedes saben que el mayo del 68 estuvo plagado de estos grafitis muy, muy innovadores, icónicos de intervención callejera. Este es uno de ellos, el que está a la derecha, que dice mayo del 68, el inicio de una lucha larga o de una lucha prolongada, ¿no? Entonces, Seidman se agarra de este graffiti y dice, bueno, esta idea de que el mayo del 68 era el inicio de una lucha prolongada, revolucionaria, fue totalmente equivocada. Fue una profecía de revolución que era errónea, ¿no? ¿Y por qué, dice, esta idea no llegó, o sea, el mayo del 68 no cumplió con sus expectativas revolucionarias? Entonces Seidman plantea que del lado de los trabajadores, no era cierto que tenían una motivación revolucionaria, sino que lo que los motivaba era conseguir aumentos de sueldo y menos horas de trabajo, es una reivindicación meramente gremial, y que tras el 68 se verificó una contraofensiva patronal y un aumento de la productividad en Francia, es decir, que fue muy limitado el alcance de las movilizaciones obreras, según Seidman. Es una visión, desde el punto de vista de la historia obrera de Francia de estos años, muy sesgada. Por un lado, porque siempre entre los trabajadores hay distintas visiones que pueden coexistir, puede haber una visión revolucionaria y otra más gremial, si se quiere, coexistiendo. Tampoco esto permite ver por qué, digamos, la radicalización que tuvieron esas movilizaciones obreras en el sentido de tomas de fábricas, confluencia con los estudiantes, a los cuales Seidman mucho no se refiere. Y bueno, y por otra parte, algo que vamos a hablar después, que tiene que ver con que también puede haber habido una imposibilidad de avanzar más por una correlación de fuerzas frente justamente a las empresas. Lo último que quería decir, que también dijo Juan, tiene que ver con las direcciones del movimiento obrero, en particular la dirección del Partido Comunista francés, que no estuvo a favor de llevar este movimiento hacia una lucha revolucionaria más profunda, ¿no? Esto dijo algo Juan en el teórico. Como todo esto, Seidman no habla, sino que plantea esto. Los trabajadores querían reformas y nada más, y a la larga no hubo un cambio, sino todo lo contrario, una contraofensiva de las grandes empresas francesas. Desde el punto de vista de los estudiantes, los otros grandes protagonistas del mayo francés, él dice abiertamente, Seidman, que eran más reformistas que revolucionarios. La reforma que él plantea como clara tiene que ver con la participación que terminan logrando los estudiantes en el gobierno universitario. Dicho entre paréntesis, tras el año 68 en Francia se consigue algo que en Argentina y en varios países de América Latina existe después de la reforma del 18, que es que los estudiantes son parte del gobierno de las universidades. Esto en Francia no existía, era una estructura más arcaica. Es interesante porque eso nos permite ver también la profundidad y lo importante y anticipatorio que fue la reforma del 18 en Argentina. Fue un fenómeno
periférico desde el punto de vista internacional, porque ocurrió en América Latina, pero muy trascendente, muy, muy pionero, en el sentido de que los estudiantes fueran parte del gobierno universitario, y esto se comprueba viendo que en Francia esto ocurrió 50 años después. Bueno, esta reforma se logra. Y Seidman cita una encuesta del año 68, donde él dice, bueno, si se hacía una encuesta en ese momento, cita alguna de ese año, dice, los revolucionarios, o sea, los que tenían ideas revolucionarias entre los estudiantes, eran muy pocos, eran un 10%, la gran mayoría querían estas reformas, y había un porcentaje también menor que estaban en contra de las protestas, ¿no? Entonces esta fotografía proporcional de las proporciones entre los estudiantes a través de esta encuesta le hace concluir que, bueno, no había tantas ansias de revolución, ni siquiera entre los estudiantes. Otra vez esto es cuestionable, es decir, siempre, uno en cualquier momento que mire un proceso revolucionario, un proceso histórico, incluso procesos revolucionarios, uno se hace una encuesta, no sé si va a dar que la mayoría, o sea, que hay un convencimiento total de la población en llevarlo adelante. Son procesos más complejos. Pero bueno, esto es lo que plantea Seidman. ¿Cuáles son para Seidman las consecuencias del Mayo francés en este sentido? Bueno, una ampliación de libertades personales e individuales, esto es un poco en el sentido de las interpretaciones que más predominaron en los 80 y en los 90. Según Seidman, el gaullismo, es decir, el gobierno de Gaulle, en el poder no era un régimen tan inflexible y anticuado como para que tratase constantemente de imponer un orden moral desfasado. Lo que quiere decir acá Seidman es que el gobierno, si bien un gobierno conservador, no era un gobierno inflexible, sino que el que terminó absorbiendo muchas de las demandas, sobre todo las demandas que tienen que ver con cambios culturales o de derechos individuales. Y entonces un poco Seidman cierra con la pregunta sobre lo que él llama de alguna manera la obsesión francesa con el 68. ¿Por qué los franceses insistentemente están obsesionados con este año como si fuera un año mágico, un año mítico, ¿no? Como dice él en el subtítulo? Entonces él da algunas ideas que algunos autores plantean, hay algunos que dicen que, bueno, tiene que ver con que los veteranos, entre comillas, del movimiento ahora tienen puestos de mando en medios de comunicación y el gobierno, pero un poco la desestima esta explicación. También habla de cierta fascinación que tiene la juventud con el movimiento, generación tras generación, distintos movimientos estudiantiles ven en el 68 una referencia por analogía, por ser también un movimiento juvenil en la calle. Habla también de que en la imaginación francesa hay un peso de la tradición revolucionaria que viene de la Revolución Francesa, entonces permanentemente se están buscando referencias y se repiten, o sea, se subsisten en el tiempo las referencias, quizá más que en otras sociedades. Pero un poco Seidman concluye como elemento más importante para explicar esta, entre comillas, obsesión, con esta idea que la leo textual, dice: sin duda es más fácil celebrar los hechos de ese año que cualquier otro acontecimiento importante de la historia de Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial. La publicidad que lo rodea revela la escasez de hechos dignos de ser conmemorados de la historia reciente francesa. Es decir, un poco la idea de Seidman, que es un poco provocativa, podríamos decir, tiene que ver con que Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una potencia en decadencia, que perdió o prácticamente todas sus colonias, incluso con derrotas militares o retiradas muy poco, como que hirieron el orgullo nacional, como la derrota en la guerra indochina que hablamos la clase pasada frente a Vietnam, o la guerra de Argelia que terminó con la independencia de ese país. Y bueno, un poco Seidman dice: a falta de grandes hitos nacionales tras la Segunda Guerra Mundial, el 68 ocupó ese lugar de gran momento de la historia reciente francesa. Entonces un poco concluye Seidman diciendo: mayo del 68 llena un vacío de la conciencia social francesa. Pero dice, puede que no se merezca tanta prominencia. Esta es la idea central de Seidman. Esto que estoy citando es el último párrafo de la conclusión. Esos sucesos no marcaron una ruptura, al contrario, mostraron el poder del Estado centralizado y los atractivos de una sociedad de consumo que consiguió sofocar la revolución e incorporar un componente hedonista. El componente hedonista tiene que ver esto con el placer individual, el disfrute en términos del consumo, de las libertades sexuales, que esto es lo que para Seidman sí
incorporó el Mayo francés, pero no como una revolución, sino todo lo contrario, como una absorción del propio sistema que tiene más flexibilidad que lo que muchos autores, según Seyman, creen. Es decir, el capitalismo en Francia se mostró lo suficientemente dúctil y flexible como para incorporar elementos más modernos en términos morales, culturales, sin cambiar de fondo el sistema. Y entonces las ideas revolucionarias, bueno, no fueron tales, o no llegaron a concretarse por más intenciones que tuvieran sus protagonistas. Quiero nombrar, para cerrar, algunas apreciaciones. Un poco Seidman, la pregunta de Seidman está claramente situada en los efectos, es decir, qué consecuencias trajo el 68 y en particular lo que podríamos preguntarnos por qué duró tan poco, entre comillas, tan poco, es decir, ¿por qué una oleada? Esto me parece que es una pregunta, uno puede decir, es una pregunta válida, es una pregunta que uno se hace y no es tan fácil la respuesta. Es decir, ¿por qué si en el año, no solo con respecto a Francia, por qué si en el año 68 existieron movilizaciones sociales tan importantes y con un contenido tan profundo, porque sin duda eran muchas de estas movilizaciones, tenían un carácter revolucionario o había ideas de cambio y de transformación social muy profunda, ¿por qué no abrió paso a una oleada revolucionaria a nivel internacional o en algunos países, como sí pudo haber sido la de finales de la Primera Guerra con la Revolución Rusa u otros momentos? ¿No? No ocurrió esto tan claramente tras el 68. Entonces, esta pregunta es interesante, la respuesta es compleja, no la tengo yo tampoco, pero creo que sí, las respuestas que da Seidman tienen algunas limitaciones que me animo a plantear algunas de ellas, o posibles señalamientos, por lo menos, más que limitaciones, para ser un poco más, menos duro en el concepto. Yo diría, Seidman se concentra más en los resultados que en el proceso mismo. Esto es algo que en cualquier análisis social uno tiene que ver las dos cosas, no solo, bueno, eh, los efectos, sino, bueno, cómo fue el proceso, y cuáles fueron en particular los objetivos, las intenciones y las experiencias de estos protagonistas. Seidman de algún modo se pregunta, ¿qué cambió? Incluso Seidman lo preguntaría de un modo más, con más chicana. Seidman preguntaría, ¿y al final qué cambió? Pero no pregunta tanto Seidman, bueno, ¿qué se pretendía cambiar? ¿Y cómo se vivió ese movimiento? Que sin duda fue una profundidad y un alcance muy importante, más allá de que los cambios fueron limitados. Si uno ve solo los cambios, si uno ve las intenciones, los objetivos, la experiencia misma, se pierde un poco el proceso histórico. Incluso en relación a los resultados, es decir, a los efectos, Seidman es muy crítico de los límites del movimiento, es decir, bueno, al final el movimiento no era tal, o sea, por ejemplo, intenta demostrar que ni trabajadores ni estudiantes tenían en su mayoría un enfoque revolucionario, pero no mira tanto lo que podríamos llamar la correlación de fuerzas, que es muchas veces lo que define si un movimiento social o revolucionario puede avanzar o no. Es decir, ¿qué fuerzas sociales se oponían a trabajadores y estudiantes y por qué se terminaron imponiendo? ¿Qué tenían enfrente esas fuerzas sociales y por qué fueron lo suficientemente fuertes como para, valga la redundancia, no impedir que cualquier transformación de fondo se impusiera? Bueno, esto es algo de lo que Seidman no habla tanto, ¿no? Sobre cuál era el peso que tenía las ideas el gobierno francés en ese momento y por qué logra de alguna manera controlar y sofocar las posibles transformaciones que el Mayo francés podría haber traído. Y el último comentario que uno podría hacerle es que está centrado solo en Francia. Hay muy poca proyección al 68 como un fenómeno de alcance internacional, global. Y bueno, esto también limita la comprensión. Efectivamente en Francia por ahí los alcances fueron menores, en otros países hubo quizá transformaciones más importantes. Y bueno, esto no está analizado tampoco por Seidman. Así que bueno, con esto damos un poco un panorama sobre este texto, este autor, con el que vemos una visión distinta a la que tenía Turén. También tengan en cuenta entre ambos textos la diferencia temporal, ¿no? Turén escribe a los pocos años, casi en el filo de los acontecimientos, mientras que Seidman escribe más de 30 años después. Y bueno, es un diálogo con una
distancia temporal, ¿no? No es lo mismo que algunos autores que vimos que son más contemporáneos. En este caso, por lo menos los libros no son contemporáneos. Bueno, Juan les aportó algo de música sobre el 68, así que no me voy a meter en ese rubro, pero sí me gustaría aprovechar este tema, que me imagino que ahora a ustedes les puede interesar, esta cuestión del año 68, para hacerles dos recomendaciones, un libro y una película. El libro es De cadenas y de hombres, de Robert Linard, que es un sociólogo francés que tiene una historia interesantísima. Él militaba en un grupo revolucionario en el 68 y decide a fines de ese año proletarizarse, es decir, pasarse, o sea, inscribirse como obrero de una fábrica automotriz para trabajar allí y contribuir a la organización de los trabajadores. Bueno, y él después, como era sociólogo, escribe toda su experiencia y el libro es impresionante, además de que escribe muy bien, cuenta la vida de la fábrica de una manera que es increíble, y también toda esta situación de contraofensiva, de revancha que se tomaron las empresas después del Mayo francés, con un detalle muy bueno. No sé dónde lo pueden conseguir, averigüen si está en la biblioteca, pero bueno, está. Y la segunda recomendación es una película que salió hace 2 años, en el 2018, un poco aprovechando, yo creo, el director, el contexto de los 50 años. Una película de un documentalista brasilero que se llama João Moreira Salles. El título es No Intenso Agora, en portugués, que en castellano significaría En el Intenso Ahora. Bueno, es una película con un material de archivo impresionante sobre el año 68, en Francia en particular, pero también tiene imágenes del 68 en Praga, en Brasil, en China. Eh, es muy, muy bueno desde ese punto de vista. Y después, bueno, tiene una visión que algunos puntos de contacto tiene con Seidman, en el sentido de por ahí cierto escepticismo sobre el movimiento, pero con una mirada, a mí me gusta más, digamos, más profunda, con críticas más interesantes y bueno, y apoyado en imágenes que son muy buenas. Así que bueno, si les interesa, tampoco sé dónde lo pueden conseguir, pero confío en que el maravilloso mundo de Internet de alguna manera les va a poder proveer estas dos joyas si las buscan. Y si me entero de dónde se pueden ver, las voy a subir a la página de la cátedra, así que pueden chequearla más adelante, por ahí las podemos conseguir. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Sé que para todos fue arduo y trabajoso cursar de esta manera. Para nosotros también, como docentes, fue un desafío. Y bueno, esperamos haber podido armar materiales que les sirvieran, tanto estos videos como las guías de lectura, los PowerPoint, las clases que hacemos por Zoom o clases de consulta y otros materiales que intentamos armar como para que ustedes puedan tener el mejor acompañamiento virtual posible eh, y bueno, aprovechar la materia de la mejor manera que se pudiera. Así que bueno, no tengo algo para brindar, es temprano todavía, brindo con agua, no se hace, pero bueno, un brindis por todos nosotros, docentes, estudiantes, que pudimos llegar hasta acá. Y les digo dos cosas para cerrar. Lo primero, hay una encuesta creo que en la página o en el campus, ahora me olvidé. Búsquenla, por favor, porque con eso nos dan datos sobre cómo les fue en la cursada, qué les pareció, bueno, qué dificultades tuvieron para mejorar. Probablemente el próximo cuatrimestre, más que probablemente seguro, la modalidad va a ser la misma. Entonces, bueno, por favor, complétenla. Y lo segundo que les quería decir, no dejen de estar atentos a cuándo sea la fecha de final, que no sabemos cuándo va a ser, pero nada, no pierdan la cursada que tuvieron, anótense y estamos a disposición para cualquier consulta en el medio que nos quieran hacer o previo a la fecha de examen para comunicarnos y conversar. Bueno, mucha suerte y estamos en contacto. Chao, gracias.